Relato original escrito por Luis Mario Vargas, también conocido como Rix. Advertencia. Este relato es la segunda parte del relato que escribí y subí aquí al canal en octubre del año pasado. Te recomiendo que, si no has visto ese episodio todavía, vayas a verlo y después regreses a ver este. Ahora sin más, comencemos. No podía creer que mi padre hubiera muerto. No podía soportar un segundo más dentro de la funeraria. El lugar era hermoso, más parecido a un hotel de mediana talla que un lugar para velar a los muertos. Nada que ver con la funeraria de pueblo que rayaba en la ilegalidad, en donde habíamos velado a mi abuelo y a mis tíos cuando yo tenía 10 años. Ahora, con 30, estábamos a unas horas de cremar a mi padre. La sala donde estaba el cuerpo de mi padre, dentro del ataúd, estaba abarrotado de familiares que yo jamás había visto. Mi esposa y mi hija estaban ahí también, pero yo ya no lo soportaba. Dentro del lugar hacía calor y me sentía asfixiado por tanta energía humana fluyendo en ese pequeño espacio. Al fin te reunirás con el abuelo y con tus hermanos, papá, pensé mientras pisaba la colilla de mi cigarro para apagarlo. Después recordé las últimas palabras que me había dicho mi papá por teléfono, justo antes de morir. Debo decirte algo sobre tu abuelo y tus tíos, referente a lo que pasó la última noche que ustedes los vieron. Córrele, no sé cuánto más voy a aguantar. Mi pobre viejo vivía solo, pues mi madre había muerto 2 años antes. Le había dado un infarto y sabía que ya era hora, por fin, de reunirse con el resto de la familia. Pero yo no pude llegar a tiempo con mi padre. Cuando pude sobrepasar el maldito tráfico de periférico, mi papá ya estaba frío y tieso en el suelo, al lado de su cama. ¿Qué era lo que me quería decir? ¿Qué pasó, mi George? Me saludó Roque, mi hermano, que iba llegando a la funeraria en ese momento. Venía vestido con su chamarra negra de cuero y la barba crecida. Me abrazó y me preguntó cómo estaba. Bien, dentro de lo que cabe. Por lo menos el viejo ya no va a estar solo, le dije. Mi hermano solo me volvió a abrazar. ¿No ha llegado Lalo?, me preguntó. No, todavía no. Vamos a esperarlo aquí juntos. Tengo algo que decirles a los dos. ¿Qué pasó? ¿Es grave? ¿Tiene algo que ver con la herencia? ¿Sabes que podemos vender la casa? No es por eso, Roque, tranquilo. Ya no tengo broncas de dinero. Es otra cosa, tranquilicé a mi hermano. En eso, un taxi se detuvo justo en la puerta de la funeraria. Del auto bajó mi hermano Eduardo, con su cabello pintado de un tono que no era el suyo, para ocultar esas canas que formaban parte de él desde aquella maldita noche con la bruja. La última noche en la que vimos a mi abuelo. Dios, no puedo creer que ya había olvidado esas canas, como si el mal tinte de cabello en verdad las hubiera borrado. El color que Eduardo había elegido ni siquiera iba con su tono de piel. Claramente no era su color de cabello natural, y aún así yo había decidido ignorarlo hasta olvidarme del suceso. Ojalá el precio que mi hermano pagó por haber visto algo que nosotros no hubiera sido solo una cabellera canosa a sus 24 años, pero no. Había ido a terapia durante más de década y media, y aún así jamás había vuelto a ser el mismo. Como si nunca hubiera vuelto del viaje a aquel maldito pueblo de brujas. ¿Qué onda, carnalito?, lo saludó Roque, jalándolo hacia él para abrazarlo. ¿Papá ya está arriba?, preguntó Lalo. Ya, pero Jorge quiere decirnos algo, le respondió Roque. Lalo me vio y yo solo lo abracé. Se los diré cuando termine la ceremonia. Vengan, vamos a ver a papá, les indiqué. Ya bien entrada la noche, cuando mi papá había sido incinerado, mis hermanos y yo fuimos al departamento de Roque a platicar, pues, a pesar de ser el mayor, no se había casado todavía. Mi esposa y mi hija se fueron a la casa y yo les dije que no me esperaran despiertas. Estando en el apartamento de mi hermano, sacamos cervezas, frituras y cigarros. Estábamos festejando el reencuentro de papá con el abuelo, sus hermanos y nuestra madre. Cuando mis hermanos estaban ya algo alegres, les solté la bomba. Creo que papá no se fue 100% en paz. Quería decirme algo cuando me llamó, antes de que lo encontrara sin vida en su casa. Algo sobre el abuelo y aquella última visita que le hicimos. Al escuchar esto, Lalo se puso de pie bruscamente y se tambaleó un poco, debido a que ya se le estaba subiendo el alcohol, pues no bebía mucho.
No quiero escuchar nada que tenga que ver con eso. Llevo casi 20 años tratando de olvidarlo. ¿Y qué tal que la razón por la que no lo superas no es que tengas que olvidarlo? ¿Y si tuvieras que recordarlo para por fin seguir adelante con tu vida? Le pregunté, sereno. Lalo lo pensó durante unos segundos y se soltó a llorar. Roque lo abrazó y volvieron a ser dos niños ante mi vista. ¿Ustedes recuerdan lo mismo que yo?, preguntó Roque con la mirada perdida. Una anciana horrible, una voz en el bosque y una sombra enorme que se metió a la casa del abuelo. Por no contar los perros enormes que nos defendieron de la sombra y que cuando aparecieron, el abuelo y los tíos ya no estaban. Y, sin embargo, cuando la luz volvió, ellos estaban semidesnudos, pero no había ni rastro de los perros, complementé. Lalo lloró más amargamente cuando mencionamos esos elementos de la historia. Era la primera vez que hablábamos de ello en más de 20 años. Eduardo, tienes que contarnos qué viste cuando venías en los brazos del tío Efraín, le dije. Y por fin, después de tantos años, mi hermano habló de lo acontecido y pude percibir algo de paz en su voz al hacerlo. Eduardo dijo que mientras corríamos, él vio lo que venía detrás de nosotros. Era una mujer que corría a 4 patas como una araña, pero tan rápida como un gato. Era la misma mujer que se nos aparecería esa misma noche en la ventana de la casa del abuelo. La esquelética, la que parecía un zombi, sin cabello, sin dientes y con la piel verde. La bruja que estaba enterrada por el árbol de higos. A pocos metros de alcanzarnos, la bruja fue cambiando de forma y comenzó a convertirse en una especie de guajolote enorme para perseguirnos por el aire y no por tierra. Nosotros jamás nos percatamos de eso, tan solo escuchábamos sus risas, pero Eduardo había visto todo y por eso le habían salido canas y había quedado en estado de shock durante varios días. Cuando mi hermano hubo terminado la historia, se soltó a llorar de nuevo y Roque y yo lo abrazamos. Los tres permanecimos así, abrazados y llorando durante casi media hora. Y así, en plena madrugada, decidimos que regresaríamos al pueblo donde había nacido mi padre y sus hermanos, a tratar de averiguar qué había encontrado mi papá en las ruinas de la casa quemada, donde habían hallado los cuerpos sin vida del abuelo y de los tíos. Prometimos en ese momento que si habían sido las brujas, las haríamos pagar por ello. Al siguiente fin de semana nos subimos a mi camioneta y los tres nos pusimos en marcha al pueblo. Al llegar ahí nos bajamos a comprar agua y algunas provisiones para el viaje. La única vez que habíamos estado ahí de niños no habíamos visto el pueblo, pues mi tío Efraín nos había recogido en la estación de autobuses y de ahí nos había llevado directamente al monte, que estaba a varios kilómetros de la población. El lugar era pobre pero muy bello, como si estuviera congelado en el tiempo. Yo esperaba a mis hermanos afuera del pequeño supermercado genérico, fumando un cigarro. Mientras contemplaba esas tierras desconocidas, un perro se me acercó. El animal era muy grande, como del tamaño de un gran danés o hasta más, pero estaba en los huesos y era un perro muy viejo, con el hocico lleno de canas. Cojeaba de una pata y parecía que no veía bien de un ojo. No es raro que en los pueblos haya decenas de perros callejeros, rondando los basureros de los restaurantes para ver qué comen, así que no le di importancia y solo me alejé de él, para que no me fuera a pegar una pulga o algo así. El perro negro, entonces, hizo algo muy extraño que jamás había visto hacer a un perro. Comenzó a mirar alrededor, casi como una señora chismosa que está a punto de revelar el mayor secreto de su mejor amiga a otra vecina. El animal veía que no pasara gente y me seguía de cerca, como si intentara decirme algo. «Hazte para allá», le dije. «Esto no es comida. ¡Vete!». El animal me siguió alrededor de la camioneta con sus pasos lentos y cansados, y en eso mis hermanos salieron del súper con algunas bolsas de plástico en las manos. Roque vio lo que ocurría y pensando que el perro me quería atacar o algo así, le dio un fuerte golpe en las costillas con la bolsa en la que traía unas latas de atún que resonaron con un estruendo metálico. El perro chilló y se dio media vuelta para irse, y no contento con eso, mi hermano lo pateó cuando ya se estaba yendo, gritándole groserías. Pasando por alto el acontecimiento del perro, nos volvimos a subir a la camioneta y pusimos rumbo a la antigua casa de mi abuelo, o lo que quedara de ella,
Después de 30 minutos de conducir por el sendero estrecho y sin pavimentar, llegamos. El lugar no había cambiado nada, salvo un detalle. Donde había estado antes la humilde vivienda de mi abuelo, ahora no había más que un montón de maderas podridas por el paso del tiempo y la lluvia. Estaban mal amontonadas, mostrando que algunos buitres habían ido a tomar las cosas que aún servían de la casa, pero ya hacía mucho tiempo de esa rapiña material. Mis hermanos y yo comenzamos a mover las ruinas en busca de algo que indicara que el incendio donde habían muerto mis familiares no había sido un accidente. Sin embargo, ya habían pasado 20 años, y era de hecho un milagro que después de tanto tiempo aún hubiera algo en ese lugar. En un pedazo de madera quebradiza había lo que parecía ser la marca de unas garras, pero en realidad pudo haber sido cualquier cosa. Algo más tranquilos y sin haber encontrado nada, mis hermanos y yo sacamos un poco de la comida que habíamos comprado y unas botellas de refresco, platicando y recordando con cariño al abuelo y a los tíos. Estábamos a punto de irnos cuando empezamos a escuchar unas voces extrañas del bosque. Las voces sonaban más bien como gruñidos de animales, como voces alteradas por medio de un programa de edición para que sonaran mucho más graves. En eso, Roque gritó: ¡Miren! Lalo y yo miramos hacia donde estaba señalando Roque y vimos varias sombras enormes entre los árboles. De inmediato, yo recordé la maldita sombra que se había metido a la casa aquella noche y que mis tíos y el abuelo habían perseguido en forma de perros. Era como revivir todo otra vez. Supongo que yo tampoco lo había superado. «¡Vámonos!», gritó Lalo, pero yo no me moví. Me quedé de pie viendo esas sombras de demonios o qué sé yo qué eran, que cada vez estaban más cerca de nosotros. Roque tiró de mí y me aventó literalmente al interior de la camioneta, y como pudo, se echó en reversa, se acomodó en el camino y salimos de allí echando humo. La camioneta daba brincos y saltos mientras viajábamos a toda velocidad, de regreso al pueblo. Los últimos rayos de sol de ese día estaban por extinguirse, y cuando la oscuridad comenzaba a reinar, algo se cruzó en nuestro camino, y vimos que a los lados del camino había muchas más siguiéndonos. Eran bolas de fuego. Bolas del tamaño de un melón, pero hechas completamente de fuego, y estas flotaban y se movían como si fueran aves, como si tuvieran inteligencia propia. Nos estaban siguiendo, y a través de las ventanillas del auto, puedo jurar que escuchaba unos susurros muy finos, como si fueran de personas muy pequeñas. Roque aceleró a todo lo que daba la camioneta, y ya como a las 6:30 de la noche, llegamos al pueblo. En cuanto cruzamos el umbral entre el bosque y el poblado, las bolas de fuego ascendieron hacia el cielo y se disiparon, perdiéndose de vista. Cansados y asustados, Lalo, Roque y yo llegamos a una humilde posada y temblando entramos a una habitación que habíamos pagado. No había duda, habían sido las brujas las que mataron al abuelo y a sus hijos hacía 20 años, después de nuestra partida. Después de tantos años seguían molestas, pero ¿hasta cuándo pararían de atormentar a mi familia? ¿Cómo sabían que estábamos en el pueblo aquella noche? En eso, unos golpes sonaron en la puerta, pero no habían sido hechos con un puño, sino con una superficie plana, o algo así. Sonó distinto, vamos. «Hijos, Jorge, Roque, Eduardo», dijo la voz quebradiza de un anciano al otro lado de la puerta. «¿Quién es?», preguntó Roque. «Soy...». El viejo dudó unos segundos. «El hermano de su abuelo». Yo me puse de pie y caminé hacia la puerta para abrirla. «No», me detuvo el viejo desde el otro lado de la puerta. «No abras. Tengo algo que decirles y después me iré. No pienso quitarles mucho tiempo. Solo vine a decirles que se vayan. No están seguros aquí. Esas malditas mujeres saben que están aquí y quieren hacerles lo mismo que a mi hermano y a mis sobrinos». El anciano comenzó a llorar de una peculiar forma. Me asomé por la mirilla de la puerta, pero esta estaba rota. Solo se veía una mancha negra distorsionada en el pasillo, nada más. Puse la mano sobre el seguro para abrir la puerta, porque la voz sí se parecía a la de mi abuelo. Además, ¿cómo sabía nuestros nombres? Pero cuando estaba quitando el seguro, Lalo me detuvo. «Espera, los hermanos del abuelo ya están todos muertos». «No, no todos», dijo Roque, como recordando algo.
Acuérdate que hubo uno al que no volvieron a ver. Era cierto, el abuelo nos había mencionado a un hermano que nosotros nunca conocimos, ni siquiera a mi padre, aquel que era el causante del conflicto entre mi familia y las brujas. ¿Sería posible que este hermano no hubiera huido, como ellos creían, sino que estaba ahí, afuera de nuestra habitación? El viejo pareció leer mis pensamientos, porque dijo: «No abras la puerta, hijo. Soy yo, el último de mi familia. Solo quiero que sepan que no escapé. Yo jamás dejaría desamparada a mi familia, y menos cuando yo fui el causante de todas las desgracias que llevan ocurriendo durante generaciones. Esas brujas me raptaron una noche que volví a la casa y me transformaron en algo espantoso, en mi forma animal. Y estoy condenado a permanecer de esta forma tanto de día como de noche hasta que la bruja que me transformó, o yo, se muera. Ya me voy. Váyanse esta misma noche, por favor, antes de que sea tarde». La voz del viejo no había acabado de sonar cuando se apagaron las luces de la habitación. Después, de la nada, y sin que hubiera nubes grises antes, se soltó una tormenta muy fuerte, cuyos relámpagos hacían retumbar los vidrios de las ventanas. Y entonces, esa maldita risa otra vez. Teníamos las cortinas cerradas, pero a través de ellas, gracias a la luz de la luna, vimos unas sombras abominables que volaban afuera de la ventana. Parecían aves, pero eran enormes y muy gordas, con alas muy pequeñas como para elevarlas en el aire, y aún así lo hacían. Lalo se acercó lentamente y abrió las cortinas de golpe, y ahí estaba, esa maldita mujer de piel verdosa y aspecto cadavérico, flotando frente al cristal, en un cuarto piso, sonriéndonos, como quien se reencuentra con viejos amigos. Lalo soltó un grito agudo y se fue de espaldas contra el suelo. Alrededor de la bruja estaban esos guajolotes con rostro humano picoteando el cristal con sus enormes picos como de tucán, intentando romperlo. A su vez, unos golpes muy fuertes comenzaron a sonar en la puerta detrás de mí, como si un toro se estuviera azotando contra ella. Al tercer impacto, la puerta cedió y se abrió, derribándome de un golpe. Desde el suelo vi cómo el mismo enorme viejo y flaco perro negro que habíamos visto por la tarde en el pueblo atravesaba corriendo la habitación y se lanzaba contra la ventana, haciéndola añicos. El perro logró sujetar a la vieja bruja por el cuello, y ésta intentaba sacudírselo de encima sin mucho éxito, pues el perro era realmente enorme y a pesar de su notable vejez y enfermedad, aún era bastante fuerte. Parecía como si estuviera esperando ese momento desde hacía toda una vida. Las malditas aves horribles comenzaron a picotear al perro, y este casi soltó a su lideresa moribunda. Pero entonces entramos al ataque a ayudar a mi tío abuelo. Mis hermanos y yo comenzamos a lanzarles cosas a esos monstruos, todo lo que encontrábamos. Roque arrojó el cenicero que estaba sobre la mesa de noche y descalabró a una de las brujas, y esta cayó en picada hacia el patio del motel, posiblemente muerta. La verdad no pudimos ver si se levantó o no. Lalo tomó la botella de tequila que habíamos comprado en el súper y se la aventó a otra de las aves en el rostro, haciéndose añicos. Posiblemente los vidrios le entraron en los ojos a la bruja, porque ésta se alejó volando de manera errática. Por fin, la bruja líder, la mujer asquerosa de piel muerta que habíamos desenterrado cuando éramos niños, dejó de moverse, y ella y nuestro tío abuelo el nahual cayeron en picada, 4 pisos, y aterrizaron sobre la banqueta afuera del motel. Las demás brujas lanzaron un alarido horrible, como un lamento, al mismo tiempo, y comenzaron a dispersarse en el cielo nocturno. Sin su lideresa, no sabían qué hacer. Conforme se iban alejando, las luces de la habitación volvieron a encenderse. Mis hermanos y yo bajamos corriendo a la calle y nos percatamos de que no había nadie en la calle, y las cortinas de las casas y los locales aledaños estaban todas cerradas, como si cosas como esa pasaran todas las noches y la gente tuviera ya un sistema de emergencia contra brujas. Nadie salió a auxiliarnos, ni a nuestro tío. Cuando llegamos a la banqueta, vimos a la bruja repulsiva, con el cuello abierto, y de la enorme herida salía una sangre negruzca y parcialmente sólida, como si fuera sangre coagulada. La mujer estaba muerta, y ante nuestros ojos vimos cómo el cuerpo se volvió sal, y el viento de la noche y la lluvia, que comenzaba a cesar de manera tan repentina como había parecido, la dispersó en el ambiente.
Cuando buscamos al perro nahual, lo que encontramos fue a un hombre delgado al punto de la muerte, completamente desnudo y con el cabello blanco crecido hasta los hombros, y su bigote poco poblado también estaba crecido y descuidado. Lo miramos mejor y sostuvimos su cabeza y sus manos. Cuando la lluvia enjuagó un poco su rostro, vimos que tenía un enorme parecido con el difunto abuelo. Yo casi me pongo a llorar al creer que fui capaz de ver a mi abuelo una última vez, pero al menos él y su hermano estaban a punto de reencontrarse. El conjuro de la bruja del pozo se había roto, y después de casi 100 años, el conflicto entre ella y mis ancestros había terminado. El tío nos miró con una sonrisa en el rostro y nos agradeció con su mirada cansada, exhaló su último aliento y falleció. Envolvimos el cuerpo en una sábana que teníamos en la camioneta y lo llevamos a enterrar a las ruinas de la casa de nuestro abuelo, donde encontraría su descanso eterno. Ya por la mañana subimos a nuestro vehículo y emprendimos el camino de vuelta a casa. Había sido un viaje provechoso. Dejé a mis hermanos en sus respectivas viviendas y cuando llegué a mi pequeño hogar, estreché fuertemente a mi esposa y a mi hija, pero jamás les he contado nada de lo ocurrido en el pueblo de mi padre. Quizá nunca lo haga. Parece que la pesadilla terminó, pero a veces me despierto en medio de la noche, asustado, creyendo que me toparé en la ventana con una de esas malditas aves infernales, aunque cuando me levanto de la cama y me asomo, no hay nada. Solo la quietud de la Ciudad de México, poluta, insegura y hedionda a muerte, que en sus callejones y escaparates oculta otro tipo de monstruos. Monstruos que no vuelan ni se transforman en perros, sino que atacan con navajas y pistolas, peleando como ratas por un pedazo de basura para poder sobrevivir. Prometo que si mi esposa o mi pequeña se ven amenazadas por alguno de esos monstruos o por los monstruos de índole paranormal, yo las protegeré como mi abuelo y mis tíos nos protegieron de esa maldita bruja y como lo hizo mi tío abuelo aquella noche en el motel. Espero que ahora él esté reunido con mi abuelo y todos sus hijos, incluyendo a mi padre, y que todos encuentren el descanso que jamás pudieron encontrar en este mundo.